Bien, compañeros, vamos a continuar trabajando. Ya ustedes han tenido la oportunidad de leer y reflexionar sobre lo que significa la seguridad social, el seguro social, y hoy día nos toca trabajar sobre el seguro de enfermedad, ¿no? Entonces, cuando queremos hablar del seguro de enfermedad como introducción, podemos manifestar del que el ser humano desde que nace, su desarrollo como niño, como niña, como joven, como adulto y luego como trabajador o como profesional y hasta el día de su muerte, obviamente sufre una serie de situaciones, contingencias, circunstancias que afectan su salud de él o de su esposa o de sus hijos. Pero cuando se presentan ese tipo de enfermedades, ese tipo de imprevistos que afectan su salud, o un accidente en el trabajo o fuera del trabajo, ¿cómo va a ser cubierto? ¿Quién en el momento preciso va a tener el dinero disponible para garantizar que esa enfermedad obviamente sea recuperada a través de la participación de un profesional médico en un hospital, en una clínica, etcétera, etcétera? Entonces, el seguro de enfermedad que está contemplado en el Código de Seguridad Social que el año 1956, el siglo pasado, fue aprobado y que 3 años después, en 1959, fue aprobado su reglamento del seguro de enfermedad en el Código de Seguridad Social. Obviamente son prestaciones que el Estado tiene que garantizar no solamente al trabajador, sino a todos los seres humanos. Pero en este caso en particular estamos hablando solo de los trabajadores o las personas que tienen seguro social en la caja de salud en nuestro estado, ¿no es cierto? Entonces, a eso nos vamos a referir. Ahora, este seguro de enfermedad hay que entender que obviamente contempla desde una simple enfermedad, es una simple gripe, que si no es atendida oportunamente puede agravarse, ¿no es cierto? Entonces, obviamente desde ese momento de una enfermedad tan simple como es la gripe o un dolor de cabeza, puede el trabajador o su familia o sus beneficiarios ir a la clínica, ir a la caja y ser atendidos. ¿Por qué? Por un personal profesional que obviamente les va a medicar, les va a dar una receta médica y este seguro médico también tiene la obligación de proveerles el medicamento a través de las farmacias que tienen, ¿no es cierto? Entonces es importante el seguro de enfermedad, por eso es de que la Organización Internacional del Trabajo el año 2002 saca algunas recomendaciones donde sus partes considerativas, por ejemplo, explica que ese año hubo en todo el mundo 270 millones de trabajadores que habían sufrido accidentes. Fíjense la cantidad, 270, ¿no? Con accidente. Y si no hubieran tenido seguro médico, si no hubieran estado asegurados a la caja, cómo hubieran garantizado su recuperación, su restablecimiento de la pérdida de alguno de los sentidos o de sus manos, de sus pies, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es importante el seguro de enfermedad, compañeros. Pero también ese informe de la OIT nos dice que en esa gestión se habían producido 160 millones de enfermedades entre sus familias y entre los trabajadores. Todo tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades del corazón, de enfermedades del riñón, vesícula biliar, y todos los tipos de enfermedades que ustedes puedan imaginar, ¿no? Pero para precautar este tipo de circunstancias, obviamente el Estado, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, tiene la obligación de proteger, ¿no? Y está constitucionalizado esto en el tema de seguridad social, ¿no? Y por eso es importante. Entonces, si el Estado tiene esa obligación de proteger al trabajador y su familia, también tienen los empleadores, ¿no? Pero para eso es importante que nosotros comencemos a conocer el tema del concepto de la seguridad social, ¿no? Ustedes pueden ver aquí el concepto que se tiene sobre el seguro de enfermedad. ¿Qué será un seguro de enfermedades? ¿Qué va a ser un seguro de enfermedad? Aquel que provee una cobertura sanitaria, médica, quirúrgica. ¿Qué querrá decir cobertura? O sea, ¿qué tipo de enfermedades cubre? Y ya les digo a ustedes que cubren desde una simple gripe hasta una complicada intervención quirúrgica.
por ejemplo, una vesícula biliar, apendicectomía, una operación en el corazón, en el cerebro, en la cabeza. Entonces son operaciones, algunas simples y otras extremadamente complejas. Todo eso va a cubrir el seguro de enfermedad, ¿no es cierto? Pero también va a cubrir algunos accidentes o trabajos de invalidez que pueden presentarse en el trabajo por una caída, por un mal manejo de una herramienta o de una máquina y una serie de accidentes que se presentan todos los días en el complejo vivir del trabajador, ¿no? ¿Y por qué es importante el seguro de enfermedad? Porque tiene una finalidad, ¿cuál es? Es proteger al asegurado. ¿Quién es el asegurado? El asegurado es el trabajador. ¿Quién más es el asegurado? Los familiares del trabajador, ¿no? ¿De qué le está protegiendo? De las consecuencias económicas que le pueden ocasionar la enfermedad. No sé, todos los accidentes que están pueden ser, obviamente, sencillas, graves o muy graves, ¿no? En esos momentos es donde se necesita tener a disposición dinero, pero si no tienes dinero, no te van a atender en ninguna caja ni en ninguna clínica. Ah, pero si estás asegurado y tienes el seguro de enfermedad, por supuesto que sí, tienen la obligación de atenderte, ¿no? Entonces, veamos algunas cositas que nos dice el Código de Seguridad Social del año 1956, exactamente el 14 de diciembre del año 1905. Tiene algunas características, ¿no? Una, ¿cuál? Reconoce el seguro de enfermedad. Estamos de acuerdo. ¿Ya? ¿Para quiénes se conoce? Dice aquí, para el trabajador y para sus beneficiarios. ¿Quiénes van a ser beneficiarios? Su esposa, su concubina, sus hijos, ¿no es cierto? Entonces, a ellos va a cubrir el seguro de enfermedad. A mi papá está trabajando, está asegurado en la caja, qué bien. Entonces, tengo posibilidad de ir a la caja y obviamente de tener la atención médica que requiero. Este derecho a ser asistido en hospitales o clínicas, pero ¿cómo va a ser atendido? ¿O con quién va a ser atendido? Tiene que ser atendido por un profesional médico, paramédico, profesional. No son improvisados, son gente que ha estudiado 5, 8, 10 años para ser médicos, que tienen especialidad y que trabajan en la caja, al igual que las compañeras enfermeras, otro tipo de profesionales que trabajan en la caja, ¿no? Desde los que atienden en la farmacia, las bioquímicas o los que trabajan en laboratorios, los laboratoristas, los que hacen análisis de sangre, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Este código de seguridad también va a ser el derecho que tienen para realizar sus curaciones, para tener la atención dental, la hospitalización, las operaciones quirúrgicas. En el tema de la atención dental, por ejemplo, es importante, ¿no? Hay una serie de programas que prevén la atención de los dientecitos de los niños hasta lo que significa la reposición de los dientes de las personas que ya están llegando a la edad de jubilarse, ¿no? Entonces, todas esas cosas están establecidas en el Código de Seguridad Social, pero si hay atención médica, si el médico atiende tu enfermedad, no vas a poder sanarte simplemente con la atención, sino necesitas de medicamentos. Y esos medicamentos también te los tiene que proveer el tema del seguro de enfermedad, ¿no? Ahora veamos, como les decía anteriormente, quienes se benefician con el seguro de enfermedad, la persona que trabaja, el trabajador o el profesional que trabaja. En este caso, él es el trabajador, ¿no? Y ahí está su esposa. Entonces, si él trabaja, le va a asegurar a su esposa, le va a asegurar a todos sus hijitos, ¿no? Sean varones o sean mujercitas, igual les va a asegurar. Pero si por alguna circunstancia si este trabajador tuviera un papá o una mamá que es inválido, ¿no es cierto? Pero además que no está asegurado, él le puede asegurar a su papito o a su mamita que no está asegurado, ¿no? O tal vez su papá y su mamá han muerto y les han dejado hermanitos huérfanos, él a sus hermanitos huérfanos también le puede asegurar, ¿no es cierto? Eso es muy importante. En los últimos años, como una conquista social, antes no se podía asegurar al esposo, es decir, si una mujer era la trabajadora, si esta mujer era la trabajadora, no le podía asegurar a su esposo. En los últimos años ya la ley prevé que si esta mujer es la que trabaja, le puede asegurar a su esposo. Es decir, ella trabaja, él se queda en la casa a cuidar a los niños, etcétera, etcétera, ella le asegura a su esposo. Esto también está previsto en nuestro Código de Seguridad Social, su decreto reglamentario, ¿no es cierto?
A ver, veamos los requisitos para el seguro de enfermedad. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Estos requisitos para el seguro de enfermedad, ¿dónde los vamos a encontrar? Los vamos a encontrar en el reglamento del Código de Seguridad Social. ¿Este reglamento de qué año es? Del año 1959, exactamente del 30 de septiembre del año 1959, ¿no? O sea, 3 años después de lo que se ha aprobado el Código de Seguridad Social. ¿Qué hay que hacer? Dice, para que te atiendan en la caja, lo que tienes que hacer previamente, antes de hacerte atender, tu marido, el que habíamos hablado, el trabajador, tiene que afiliar ¿a quién? A la caja de salud. ¿A quién le va a afiliar? A su esposa, a sus hijos, a sus hijas. ¿No es cierto? Que son sus beneficios, tiene que hacerlo. Entonces, para eso llevará su certificado de nacimiento de su esposa, su certificado de matrimonio, su certificado de nacimiento de sus hijos, y obviamente en el formulario correspondiente ya estarán afiliados la esposa, los hijos y él mismo para que pueda ser atendido en la caja. Entonces, una vez de que tengan eso, la esposa ya va al hospital, ya va a la clínica, ya va a la caja, presenta su carnet de asegurado, ¿no es cierto? Y presenta su cédula de identidad y obviamente ya le va a dejar ser atendido por el médico, por la médico, pues el varón, pues el médico, que le van a atender, ¿no? Y ellos obviamente verán qué tiene la señora, qué tienen los niños, le van a medicar, les darán los medicamentos y obviamente se estaría cumpliendo el fin del seguro de enfermedad. ¿Cuál es el fin? El de proteger al trabajador y su familia. Pero también tenemos trabajadores pasivos. ¿Por qué son trabajadores pasivos? Son aquellos trabajadores ya que se han jubilado, es decir, ya han cumplido su época de trabajo, de trabajador activo y ahora ya están jubilados. Son rentistas, son beneficiarios, ¿no es cierto? Que tienen una jubilación y han trabajado tantos años que ahora están jubilados, ¿no? Pero de estos también tienen a su esposa, ¿no? Y su esposa tiene derecho igual a la atención médica. O tienen hijos menores todavía, menores de 25 años, tienen derecho igual a ser atendidos por los médicos, etcétera, etcétera. Es más, si el trabajador pasivo en algún momento llega a morir, como sucede, todo lo es una cosa natural que los seres humanos podamos morir después de haber cumplido nuestro ciclo, entonces se queda la esposa. Esa esposa ya no va a tener renta, no, se queda con la renta de su esposo, pero además tiene el seguro de enfermedad para ir a la caja a ser atendido también hasta el día de su muerte. Y sus hijos también tienen derecho a ser atendidos, ¿no es cierto?, en la caja y una serie de beneficios hasta sus 25 años. Hasta sus 25 años si es que obviamente estudia. Y si no estudia, no tienen ese beneficio. Entonces, para ser beneficiario hay que estudiar, eso es importante. ¿Y qué tienen que hacer para ser atendidos? Tienen que presentar su carnet de dentista, beneficiario y su cédula de identidad. Como verán, compañeros, el seguro de enfermedad es un seguro definitivamente importante. ¿Qué es lo importante para ser asegurado? Hay que trabajar como un simple trabajador o trabajador como profesional. ¿Para qué? Para que se beneficie toda tu familia del seguro de enfermedad. ¿Cuándo? Cuando vengan estas contingencias o estos accidentes que afectan tu salud. Compañeros, muchas gracias. Estaremos más adelante hablando de otro tipo de seguros. Muchas gracias, compañeros.